¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana continuamos con nuestra materia de sociología en referencia al tema que correspondería a la segunda parte de los tipos de violencia contra la mujer. Así también tenemos un tipo de violencia contra la mujer, cuál es la violencia política, donde prácticamente no se lo deja la oportunidad de participar o competir en movimientos políticos, no realizar funciones políticas, prácticamente no darle esa oportunidad o esa participación en el ámbito político, en el ámbito del Estado, en los movimientos de cada partido políticos, no darle lugares de preferencia. Hoy en día estos básicamente no es tanto así en nuestra República del Paraguay. Las mujeres están ocupando lugares importantes dentro de la esfera política del Estado. Tal es así que tenemos ministras en sus diferentes ámbitos que ocupan ese cargo y también así en el sistema del Poder Judicial. Hay mujeres que ocupan un alto cargo de preferencia como ministras de la Corte Suprema de Justicia, que anteriormente no se daba esa situación. Entonces, si ocurre esto, no darle esa oportunidad de competir o de ocupar cargos importantes de relevancia en un país, estamos hablando de una violencia política, en la esfera política. Y en este punto, la violencia interfamiliar, básicamente hemos analizado ya como un tema específico en las clases anteriores y simplemente recordar que se produce este tipo de violencia dentro o en el seno de la familia. Un tipo de violencia con sus características propias y con sus consecuencias, evidentemente, que se produce dentro del seno familiar. Asimismo, también tenemos una violencia obstétrica que se produce con respecto al personal de salud. También podemos mencionar a las parteras empíricas sobre el cuerpo de las mujeres en los procesos fisiológicos o patológicos presentes durante su embarazo, inclusive en las etapas relacionadas con la gestación y el parto. Entonces, todo lo que tenga que ver con la violencia que son proferidos por el personal de salud, llámese esto, enfermeras, doctores, parteras empíricas, que tengan que ver con el trato que hace hacia las mujeres embarazadas o también relacionada a la gestación y su parto. Entonces, eso es lo que referimos como violencia obstétrica. Y en este punto tenemos lo que es lo referente a la violencia mediática, que es la acción ejercida por los medios de comunicación social a través de publicaciones u otras formas de difusión o reproducción de mensajes, contenidos e imágenes estereotipadas que promuevan la cosificación, sumisión o explotación de mujeres o que presenten a la violencia contra la mujer como una conducta aceptable. Entonces, todos aquellos medios de comunicación que aceptan que sean denigradas o que sean degradadas o que sean descalificadas a través de distintos medios o difundan videos o digamos mensajes que atenten contra la dignidad de la mujer, está cometiendo este tipo de violencia, una violencia mediática a través de los medios de comunicación. Acá tenemos la violencia telemática. La violencia telemática consiste en utilizar los medios de tecnologías o medios tecnológicos a fin de poder denigrar, degradar, descalificar a las mujeres, ya sea a través de mensajes, videos, audios, y de esta manera se está provocando o faltando el respeto hacia las mujeres a través de los medios tecnológicos o de tecnologías en sus diferentes formas, mensajes, fotografías, audios u otras formas que puedan herir susceptibilidades de las mujeres.
Y en este punto tenemos lo que es la violencia simbólica, que consiste básicamente en el empleo o difusión de mensajes simbólicos, iconos, signos que quieran significar o que quieran transmitir o que quieran reproducir y consolidar las relaciones de dominación o exclusión o desigualdad, desnaturalizando o naturalizando, mejor dicho, la subordinación de las mujeres. Entonces, no solamente empleando audios, videos, imágenes, sino también a través de símbolos, iconos o signos que signifiquen una discriminación o una degradación de las mujeres. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de una violencia simbólica. En este punto tenemos la violencia institucional, que normalmente se dan a través de actos u omisiones cometidas por los funcionarios de cualquier institución pública o privada. Normalmente cuando uno va a una institución, digamos, de centro de salud pública, y normalmente el que da el número o la orden cuando es preguntado o cuando de repente refiere alguna pregunta o alguna interrogante, estos son maltratados o básicamente son ignorados o bien son proferidos con palabras irreproducibles, algunas veces fuertes, y esto se da muchas veces en las instituciones públicas. En las privadas se dan menos porque normalmente el personal, digamos, el cliente puede reclamar esta actitud en donde básicamente los empresarios o los gerentes toman medidas con mayor rapidez. Pero si bien es cierto, se puede dar esa posibilidad, pero en menor cantidad en cuanto a estadística se refiere o hablamos. Pero sí, en las instituciones públicas se puede notar que los maltratos se producen con más frecuencia hacia el cliente o hacia el usuario, sobre todo en las instituciones públicas que requieran, digamos, dar una atención o una respuesta rápida, donde se lo reclama a esta situación. Ellos ya profieren con, digamos, contratos desagradables, sobre todo contra las mujeres. Se puede notar esto, y esto se da, como dijimos, se puede dar en las instituciones públicas o también en las instituciones privadas, pero mencionando, volviendo a recalcar que se da con mayor frecuencia en la institución pública, y deberíamos analizar del por qué, cuál es el motivo que se da esto en estas instituciones, y puede haber diferentes tipos de aristas que también se podría analizar en su momento las conductas de nuestros funcionarios públicos, de por qué así tratan a las mujeres, y no solamente a las mujeres, a todos los usuarios o clientes en general, pero se da con mayor asidez en el sector del género femenino. También tenemos una violencia contra la dignidad, que es la expresión verbal o escrita de ofensa o insulto que desacredita, descalifica o desvaloriza, inclusive degrada o afecta la dignidad de las mujeres, así como los mensajes públicos de autoridades, funcionarios o particulares que justifiquen o promuevan la violencia hacia las mujeres o en su discriminación. Entonces, básicamente cualquier trato inhumano, degradante, descalificante, es considerado como una violencia contra la dignidad de las mujeres. En este punto estaremos observando y analizando cuáles son esas consecuencias que traen aparejadas estos tipos de violencias, sobre todo una incomunicación y aislamiento provocado por el continuo desamparo social, sentido de culpabilidad, falta de total de esperanza, impotencia, indecisión, trastornos alimenticios extremos, trastornos alimenticios extremos como la anorexia o la bulimia,
frecuentes trastornos del alcoholismo y de ludopatía. También podemos mencionar que algunos tienen insomnios, imposibilidad de poder conciliar bien el sueño. Entonces son una serie de afecciones que traen aparejadas estos tipos de violencias que puedan sufrir las mujeres y sobre todo que puedan repercutir en su vida privada, sobre todo en su día a día. Trae también, mencionamos en algún momento, la falta de seguridad, falta de autoestima, inclusive entra en una constante depresión que puede tener consecuencias más drásticas. También, como hemos mencionado acá, la bulimia o la anorexia, sobre todo también el tema del sobrepeso, la ansiedad, todo esto trae efectos o consecuencias por el tipo de violencia. Si la mujer no sabe contrarrestar o canalizar, puede tener desenlaces fatales inclusive. Entonces, esto es con respecto a las consecuencias que trae aparejadas estos tipos de violencia. Y como hemos mencionado, en un grado extremo ya podría llegar al suicidio y y otras consecuencias que pueden tener también, no solamente provocadas o que ellas reaccionan de esta manera, también pueden ser, digamos, un desenlace fatal si es que no se llega a resolver o a solucionar cuál es el feminicidio. Pero eso vamos a ir analizando en la siguiente clase, dándole como un capítulo aparte, un capítulo especial de estos eventos que suceden dentro de la sociedad.